Buenos días, hoy 26 de noviembre, último domingo de este mes, vamos a iniciar nuestra escuela dominical con una oración. Amantísimo Padre, tú eres digno de toda alabanza, en ti creemos y en ti confiamos, porque vemos tus maravillas. Así lo dice el salmista de una forma resumida en el Salmo 65. Y ahora iniciamos nuestra vida queriendo estar más cerca de ti. Todo esto te lo pedimos en el sagrado nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, mis hermanos, vamos a iniciar con el tema de hoy. La última clase, Dios merece nuestro agradecimiento, es la lección número 7. De hecho, lo ideal hubiera sido que esta clase se hubiera realizado el jueves, pero nuestra escuela dominical no puede ser el jueves. Entonces, de hecho, aquí en Estados Unidos fue el famoso Thanksgiving y por lo tanto es una fiesta secular, pero que tiene como fundamento la familia, la fraternidad, y esos también son valores cristianos. Muy bien. Aquí sí vamos a hacer una pequeña diferencia porque el texto en inglés y en español es prácticamente el mismo. Entonces vamos a leerlo desde aquí. Los padres hacen a sus hijos numerosas preguntas durante su vida. Muchas consultas no son una solicitud de información desconocida, sino un recordatorio para hacer lo correcto. De todas las preguntas que suelen hacer los padres, una pregunta parece destacar: ¿cómo se dice? Lo preguntamos cuando presentamos la comida en la mesa, lo preguntamos cuando alguien les hace un regalo en una fiesta de cumpleaños. Incluso le suplicamos cuando un mismo miembro de la familia les ofrece algo que sabemos que no les va a gustar. Incluso hay una inflexión de la voz que usamos habitualmente, es un impulso desesperado para producir hijos agradecidos. Queremos que adquieran el hábito de decir una frase sencilla, pero especial: gracias. Una cosa es hacer que lo digan, otra cosa es que lo ofrezcan ellos mismos. Lo mismo es cierto para todos nosotros. Otros nos han colmado de numerosas bendiciones que están empujando nuestras almas. Casi se puede escuchar a estos regalos preguntándonos: ¿cómo se dice? Dios merece nuestro agradecimiento. No deberíamos necesitar más insistencia. Pero David nos proporciona numerosas recomendaciones en el Salmo 65. Al estudiar juntos este pasaje, nuestra respuesta natural debería ser la gratitud. Propiamente es un panegírico, esto es una especie de composición poética que tiende a enaltecer, en este caso, a nuestro Dios. Muy bien, ahí estamos en el post. Pues lógicamente vemos que se trata de lo que sería la cena de Thanksgiving. Muy bien, vamos a comenzar con nuestros textos bíblicos. La calabaza es una también de las tradiciones, de las frutas que se utilizan mucho aquí en Estados Unidos cuando se habla de Thanksgiving. Salmo 65 del 1 al 4. Al director musical, Salmo de David, cántico. 1. A ti, oh Dios de Sión, te pertenece la alabanza. Así a ti se te deben cumplir los votos. Porque escuchas la oración, a ti acude todo mortal. A causa de sus perversidades, nuestros delitos nos abruman, pero tú los perdonaste. ¿Quién perdona los pecados? Solo Dios. 4.
Dichoso aquel a quien tú escoges, al que traes a ti para que viva en tus atrios. Saciémonos de los bienes de tu casa, de los dones de tu santo templo. Ya vimos el post y es referente a Thanksgiving. Contexto, vamos a ver aquí algunas expresiones. Gracia. Es de acuerdo al doctor Francisco Lacueva en su Diccionario Teológico Ilustrado, editorial CLIE, el favor inmerecido que Dios otorga libre y soberanamente al ser humano. Y tiene sus siguientes connotaciones. Primero, en su aspecto semántico, en el Antiguo Testamento viene de tres vocablos hebreos. Uno, sustantivo yen, verbo hanión, inclinarse bondadosamente a alguien que le mueve a compasión. 2. Gesén, que es misericordia, a final de gracia. Y 3. Ratzoni, buena voluntad. En el Nuevo Testamento es el griego haris, 64 veces menciona, similar al hebreo gesed. Tiene tres significados. Uno, objetivo, produce simpatía o buena impresión. 2, subjetivo, es por la libre voluntad de Dios a cuantos se acerquen a Él. Y de parte del receptor significa gratitud. 3, estado espiritual de quienes se han ejercitado en cooperar a la gracia de Dios. Romanos 5:2. También su derivado jurisdiccional, que es perdonar de Dios o de Cristo. Entonces ya entendemos por qué cuando hablamos en su momento de gratitud es precisamente como respuesta a la gracia de Dios. Ahora, B, gracia, favor y gracia, poder. La primera es el don salvífico fundamental. Es donde aparece como un favor inmerecido de Dios al hombre, Romanos 5:6 al 10. La segunda es la provisión que Dios suministra para ejercer el ministerio, Hechos 6:8, Romanos 1:5, 12:6. Y C, especies. Primera, la común, que es la gracia suficiente, es la que Dios provee para toda la humanidad. Primera de Tito 22, del 4 al 6. Para los naturalistas todo es una coincidencia, todo es algo de la suerte. En alguna conferencia a la que fui, en la que se analizaba el trasfondo bíblico de la ciencia, me sorprendió mucho que un científico dijera de que es prácticamente imposible que por pura casualidad se diera la combinación de gases tan exacta que nos permite a nosotros respirar en este planeta. Entonces, él concluía de que debió de haber habido o existido una fuerza superior que diseñó todo este milagro que es la creación. Y el sol sale para los que son creyentes y los que no. El agua existe para los que son creyentes y para los que no. Por eso es importante tener siempre agradecimiento a Dios. 2. La especial es la eficacia en la que el sujeto se rinde voluntariamente a la gracia. Es con lo que redime, santifica y glorifica a su pueblo. Por lo tanto, en términos cristianos, solamente será salvo aquel que se rinda a Dios. El que piensa que no lo necesita y por lógicamente no le pide nada ni le importa porque ni siquiera cree, pues lógicamente no va a poder salvarse. Término 2, el contexto 2, Salmo 65. En el libro Comentario a los Salmos de Samuel Pagán, editorial Patmos, los titula La generosidad de Dios en la naturaleza. Se divide en dos partes. Primero, del versículo 1 al 8, es un himno de alabanzas por su extraordinaria misericordia divina que se manifiesta hacia la gente pecadora y por el poder que Dios revela en la creación.
La segunda parte, los versículos 9 a 13, es un poema de acción de gracias por la buena cosecha que el pueblo disfruta, y afirma que Dios es digno de alabanza, receptor de sacrificios y votos, perdona rebeliones, salvador justo, fuente de esperanzas y creador. Aunque parece un himno, en sí es un cántico de acción de gracias, usado posiblemente en la liturgia del templo como agradecimiento de las buenas cosechas. El autor debe de ser un israelita agradecido que va al templo para alabar y reconocer la intervención divina, que da como resultado la fertilidad. Parece un poema preexílico por las vivencias de la antigua comunidad israelita que era de índole rural. En el libro Predica los Salmos de Stephen J. Lawson, editorial Proyectos Nehemías, nos dice que se ubica dentro de los salmos de acción de gracias, de gratitud comunitaria, junto con los salmos 67, 75, 107, 124 y 136. Los pueden leer para que vean de qué se complementan. Se expresa la proclamación del auxilio recibido por Dios o reconocimiento de sus obras y del alivio de una crisis. Los ubica entre los salmos donde se rinde alabanza. Se expresa una invitación a dar gracias a Dios. Versículos 1 y 2. Luego se presenta el problema. Primordialmente se refiere al pecado, 65:3. Luego hace un relato de gracia, hace un recuento de lo que Dios ha hecho por ellos, su liberación, versículo 3. Enseguida se hace una apelación al pasado y recuerda los portentos de Dios y su poder salvador, del 3 al 8. Por último, explica la liberación. Esto no se refiere a la bondad del pueblo, sino a la gracia divina, al amor incondicional de Dios por su pueblo. Está detrás de sus actos de liberación. Y en la última parte del 9 al 3, además, hace una alabanza fervorosa, un voto de alabanza, una invitación a alabar, que es del 5 al 13. Podríamos decir que es un panegírico en el que se ensalza primordialmente a Dios en todas sus partes. Versículos de 1 al 4. En el libro de los Salmos de C.F. Cale y F.J. Delich, editorial CLIE, nos dice que estos versículos representan la congregación reunida en torno al santuario de Sión. Alaba a su Dios, por cuya misericordia ha sido rescatada y por cuya bondad se encuentra de nuevo en paz, rodeada por campos ricos en promesa. Se cree que en su contexto se refiere a la primavera del año tercero, Salmos 30 y 37. Era evidente la derrota de Asiria, por eso la cosecha de la bendición estaba madurando. Hay dudas en asignar a David este salmo. En el libro de Samuel Pagán, Sión se refiere a Jerusalén para ofrendar sus sacrificios, presentar sus votos y cumplir sus promesas, además de lograr llevar a cabo sus responsabilidades religiosas. Las razones para alabarlo son, primero, porque Dios oye la oración de su pueblo. Segundo, perdona sus iniquidades, rebeliones y pecados de la comunidad. Esto siempre y cuando se arrepientan. Tercero, sacia a los adoradores de bienes y bondades que representan el templo y sus rituales. 5. El pueblo es bienaventurado o dichoso, feliz y bendecido por la misericordia divina. Por eso participa en los cultos del templo. Es manifestación de la gracia y misericordia de Dios. Como oye las plegarias de su pueblo, se allegará ante su presencia con reconocimiento y gratitud. Versículo 2. El bien divino llegará a las personas que participan en las labores del templo. Versículo 4. Porque el templo representa al Señor mismo. Esto es una alegoría. En la Biblia de estudio, palabra clave, varios autores de editorial Patmos, vemos
la palabra bienaventurado, o en la NBI habla de dichoso, que es la número 835. Del hebreo Gesher, felicidad, bienaventurado, dichoso. Es un sustantivo que designa al estado de bienaventuranza de una persona. Es usada para las personas, no para Dios. Es poética y exclamativa. En Proverbios está asociada con la sabiduría. Proverbios 3:13, 8:32. Es una palabra que describe a una persona o nación que se relaciona con Dios. Deuteronomio 33:29, Job 5:17, Salmos 33:12 y 143:5. Y recordemos que también Jesucristo usó mucho esta expresión en el Sermón del Monte. Vamos a ver el desglose. La alabanza le pertenece a Dios. Nadie más merece nuestra adoración. Él ha hecho tanto que merece nuestra alabanza. Es tan fiel que merece los votos que le hemos hecho. Votos son promesas, votos son objetivos, son acciones concretas que queremos y que nosotros ofrecemos a Dios. Creemos que Dios está dispuesto a oír nuestras oraciones. David nos recuerda que podemos orar por el perdón de nuestros pecados. Se puede acercar a Él, no importa cuánto ha pecado. Todos pueden venir a Él, aunque, como dijo Jesús, no todos serán salvos. Mateo 7:14. Pablo dijo que toda rodilla y toda lengua confesará que Jesús es el Señor. Filipenses 2:10, 11. Esto vimos que se relaciona con la llamada parusia. Desglose. Cuando Jesús regrese, toda rodilla golpeará el suelo y toda lengua clamará. Ese día verán que hay un Dios y que Jesús es el Señor. Como en tiempos de David, muchas personas se resisten a Dios. Este mundo está roto por la rebelión ante Dios. Está corrompido por el pecado y separado de Él. Isaías 59:2. Solo Dios puede expiar, cubrir nuestras rebeliones, limpia todo registro. Por eso Dios merece nuestra gratitud. Si perdona nuestros pecados, desde luego que la merece. Por su misericordia nos da la bienvenida a su hogar, si andamos en su presencia. Pero lo conoceremos un día cuando moremos con Él por la eternidad. Expulsa toda maldad de su casa y allí todo lo bueno se distribuirá. Dios saciará los anhelos más profundos de nuestras almas. Su presencia es santa. No hay nadie como Él. Él nos perdona y gracias a eso podemos estar con Él. Es por gracia, no por obras. Bueno, vamos ahora a ver las preguntas. Aquí ahora no tenemos necesidad de poner de inglés y español porque son las mismas en los dos idiomas. En las dos versiones de la escuela dominical que utilizamos, que es Lightwife, un material plenamente bautista. Primero, menciona algunos buenos hábitos que tus padres intentaron inculcarte. Como lo había dicho al inicio, dar gracias. ¿Cómo se dice? Dar gracias. Y es esa una de las formas en las cuales nos educaron nuestros padres. Sí, de verdad lo hicieron. Si no permitieron que hagamos pataletas, porque muchas veces permitimos que los hijos hagan pataletas y eso lo único que hace es volverlos groseros. Que hace que el perdón de Dios sea un regalo tan valioso. Nos permite estar con Él en la vida eterna. Si no tenemos perdón de nuestros pecados, pues no vamos a poder estar con Él. Quítense esa idea. Muy bien. Vamos a continuar. La siguiente, Salmo 65 del 5 al 8. Tú, oh Dios y Salvador nuestro, nos respondes con imponentes obras de justicia. Tú eres la esperanza de los confines de la tierra y de los más lejanos mares. En el post vemos un mar muy lejano.
El 6. Tú con tu poder formaste las montañas, desplegando tu potencia. Vemos en el post lo que sería una formación montañosa. No se hizo sola, sino es obra de Dios de acuerdo a nuestra fe. Versículo 7. Tú calmaste el rugido de los mares, el estruendo de sus olas y el tumulto de los pueblos. Si vemos el post, un mar embravecido fue precisamente calmado por Jesucristo, recordemos, e incluso con Moisés cuando abrió el Mar Rojo. Versículo 8. Los que viven en remotos lugares se asombran ante tus prodigios. Del oriente al occidente, tú inspiras canciones de alegría. Y aquí vemos en el post, aún en las poblaciones más lejanas, se puede percibir la obra inmensa de Dios. Muy bien, vamos a ver el contexto. Versículos 5 al 8. En el libro de Samuel Pagán revela una teología avanzada y pertinente. Primero, se alude a la justicia divina, que es motivo de reconocimiento poético. Tenemos y creemos en un Dios justo, no en un Dios injusto o arbitrario. 2, Dios es salvación y esperanza, y se cristaliza en Jesucristo. Es creador. 3, es creador, por eso es Señor del mundo y de la historia de la humanidad. Si nosotros no concebimos que Dios creó todo, pues simplemente no lo vamos a creer. Pero si lo concebimos, debemos de ser buenos creyentes. 4. Hace énfasis en la manifestación de ese poder en la naturaleza y su orden. Creó los montes, calma las aguas y apacigua las naciones. Versículo 8. Genera seguridad en Israel y todos los pueblos. Es universal su ámbito de acción. Por eso dice que la naturaleza danzará alegremente a la voz del Creador. Esto es una figura poética. No crean que va en su momento la naturaleza a bailar, porque no es un ser, es un conjunto. En el libro de Keil complementa diciendo que a todo aquello que la gracia de Dios nos ofrece, no podemos darle gracia de mejor manera que teniendo hambre y sed de Él, de tal forma que nuestra pobre alma quede de esa forma satisfecha en Dios. En los versículos 6 a 9 son la alabanza que el Israel dirige a Dios a causa de su ternura amante, porque es el único pueblo que ha experimentado esa ternura. No hay otro pueblo en el cual se haya manifestado tal bondad de Dios. El futuro confiesa en forma presente la bondad de Dios como un hecho que se mantendrá firme en todos los tiempos que vienen. Dios responde sobreabundantemente a la oración de su pueblo, siempre desde un sentido de justicia. Por eso actúa en contra de los opresores de su pueblo. Y entonces Él les da esperanza a todos los oprimidos. Mar de regiones distantes son tierras más alejadas. Todos los pueblos reconocerán el poder y obras de Dios por el testimonio salvador de Dios en Israel. Isaías 33:13. En la realidad y en los hombres se mostrará como realidad llena de poder, ante la que todos tienen que inclinarse, recibiendo vida, mantiene firmes las montañas, amansa la fuerza del océano. En la Biblia de contexto, palabra clave, tomamos la palabra maravillas, que es la 8226, del hebreo ot, señal, literal o figurado, bandera, monumento, augurio,
prodigio, evidencia, maravilla. Como sustantivo es señal, milagro. Se usa para describir eventos que causan miedo o reverencia. Por ejemplo, la obra de Dios para liberar a Israel de Egipto. Milagros que comprueban el mensaje de Dios. Señales que demuestran el control que tiene Dios de todo. Salmos 86:17. Una promesa para ser recordada. Emblema físico y eventos futuros. Con eso entendemos más el contexto de esa palabra. Vamos a ver el desglose. Debemos agradecerle por su inmenso poder y grandeza. Dios escucha nuestras oraciones, versículo 2. Le llamamos y nos responde. Cuando responde, le escuchamos. Lo que le pedimos, si lo puede enfrentar, Él lo puede enfrentar. Su respuesta se basa en justicia. Sabe lo que es bueno y tiene el poder para llevarlo a cabo. Sus obras son correctas e impresionantes de contemplar. Cuando Dios se mueve, el mundo entero se da cuenta. Actualmente hay desesperación, confusión y miedo. Es época de vacas flacas, de conflictos, pandemias, etc. Si no, pregúntenle a Israel y a Ucrania. Solo Dios puede hacer lo imposible, no el hombre. Dios es la única fuente de esperanza, porque es el Salvador, justo, todopoderoso y misericordioso, que ofrece esperanza a todo el mundo. Él lo creó y sabe cómo cuidarlo de los que estamos en Él, y sabe cómo cuidar de los que estamos en Él. Todo lo creó con su palabra. Ese es nuestro artículo de fe. Dios creó montañas, mares, etc. El hombre no ha podido crearlos ni domesticarlos. Jesús pudo aquietar las aguas, Marcos 4:39, porque recordaron la voz que las creó. En el Antiguo Testamento era donde se embarcaban y no había certeza de que regresaban. Por las tempestades Dios puede contener todo peligro proveniente del hombre o de la naturaleza. Muy bien, vamos a la siguiente pregunta. ¿Qué ha logrado la grandeza y el poder de Dios en tu vida? Pues gracias al sacrificio vicario de Cristo, pues nos ha dado salvación y nos ha hecho hijos adoptivos de Él, que es el mayor premio de la gracia. Versículo 9. Con tus cuidados fecundas la tierra y la colmas de abundancia. Los arroyos de Dios se llenan de agua para asegurarle trigo al pueblo. Así preparas el campo. Empapas los surcos, nivelas sus terrones, reblandece la tierra con las lluvias y bendice sus renuevos. En el post vemos lo que sería un campo cultivado. Ahora, no se puede cultivar si no hay agua, no se puede cultivar si no hay trabajo para que en su momento puedan sembrarse, etc. Pero si Dios en su momento permite un clima agradable y permite que haya agua, etc., pues entonces generarán cosechas. Si no, será muy difícil que lo logren. Versículo 11. Tú coronas el año con tus bondades y tus carretas se desbordan de abundancia. En el post vemos una carreta con abundantes cosas donde se llevaban las cosechas. Versículo 12. Rebosan los prados del desierto, las colinas se visten de alegría.
Aún en el desierto, si ustedes, si hay una lluvia, de inmediato empiezan a generarse esos arbustos, esas flores, etc. Y aún el mismo desierto se llena de alegría porque hay agua. El último versículo. Pobladas de rebaños las praderas y cubiertos los valles de trigales, cantan y lanzan voces de alegría. Recordemos que esto es poesía, no piensen que van en su momento los valles a gritar de alegría, no, por favor. En el post vemos lo que serían unos rebaños, lógicamente no de la época de aquel tiempo, pero se entiende la idea. Contexto, versículos 9 a 13. En el libro de Samuel Pagán revela la teología de la fertilidad que se manifiesta en Israel. Reflejan conocimientos de agricultura y del campo. Se compara a Dios con un agricultor eficiente que produce fruto abundante, dando importancia al agua que escasea en el desierto, pero es esencial para labores rurales. Él riega la tierra con ríos abundantes, prepara surcos, bendice los frutos, trabaja tras bastidores. Por eso son las estaciones del año. Hace que las nubes lleven el agua. Transforma con pastizales el desierto. Las manadas regresan a los campos. Se llenen los graneros. Por eso la naturaleza canta de júbilo. Reiteramos que esto es una alegoría. En el libro de Klein, complementando, afirma que recoge la alabanza a Dios por la abundante bendición que Dios concede a la tierra de su pueblo. Se le alaba porque manda lluvia abundante para la siembra, versículos 10 y 11. Se puede sembrar y la semilla germinará, versículos 12 y 13. Hay esperanza de buena cosecha, aunque no haya sido aún recolectada. Los versículos 10 y 11 ofrecen una visión retrospectiva. 12 y 13 es una descripción de la bendición que se ofrece ante los ojos de los orantes por estar cerca la recolecta de la cosecha. En la Biblia de estudio, palabra clave, analizamos la palabra dar, voces de júbilo, que es la número 7321, del hebreo ruaj. Figurado, dividir los oídos con sonido, decir, gritar, por alarma, aclamar, alzar la voz, aullar, cantar, clamar, regocijar, sonar, tocar. Como verbo significa gritar, sonar una explosión. 34 veces se utiliza en el Antiguo Testamento, es para gritar o hacer un sonido fuerte. Es una respuesta de gozo en relación con la actividad del Señor de crear o salvar a su pueblo. Salmos 47.1, 95.1 y podemos también señalar al Salmo 65. Vamos a ver el desglose. Debemos agradecer que Dios no nos ha dejado solos. Dios nos visita, está preocupado y ocupado por nosotros. Vela por nuestras necesidades, riega los campos, nos alimenta, llena, prepara y provee. Versículo 9. Él proporciona el agua, hace germinar el grano. Todo lo que necesitamos, Él lo puede y lo provee, para creyentes y los que no lo son. Ya vimos los tipos de gracia. Las familias se reunieron para celebrar el Día de Acción de Gracias. Las obras que hayan quedado es reflejo de las bendiciones que recibiste. Dios corona el paso del año con su bondad. Los desiertos pueden transformarse en fértiles. Hay rebaños de ovejas. Los valles producen granos. Toda la creación proclama su bondad ininterrumpida. Por eso es siempre apropiado agradecerle por su provisión. Debemos de ser agradecidos. Vamos por último, antes de concluir, vamos a ver las preguntas. La primera, 4. ¿Qué es algo que Dios ha provisto que a veces das por hecho o sentado? Yo reitero, estoy admirado de que podamos respirar. Con tantito que tenga una variación en cuanto al aire, en cuanto a los niveles de oxígeno que existe, etc.,
no podíamos respirar. Entonces nosotros damos por sentados que respiramos, pero la realidad es un milagro y esto se debe a Dios. ¿Qué te hace dar gracias cuando miras a tu grupo, iglesia y comunidad? Que Dios nos dio entendimiento. Es la computadora más increíble que se puede existir el cerebro humano, porque es capaz, como lo vimos en la clase pasada, de razonar, de imaginar, de trasladarnos con nuestra mente a lugares que nosotros jamás quizás hemos conocido. Pero todo esto se logra por ese amor y por ese afecto que Dios nos dio. Muy bien, vamos ahora, por último, a repetir, síganme con este versículo. Isaías 55:12. Ustedes saldrán con alegría y serán guiados en paz. A su paso las montañas y las colinas prorrumpirán en gritos de júbilo y aplaudirán todos los árboles del bosque. Isaías 55:12. Amantísimo Padre, te damos gracias porque por ti estamos aquí, en este mundo, vivimos. Estamos en su momento agradecidos de que nos hayas dado vida, de que podamos respirar, de que veamos tus obras en la naturaleza, pero sobre todo, Señor, de que te podemos alabar. Y si confiamos en que tú nos salvas a través de tu Señor Jesucristo, de tu Hijo Jesucristo, entonces nosotros estaremos contigo hasta la eternidad. Todo esto te lo pedimos en el sagrado nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Nos vemos el próximo domingo. Que Dios me los bendiga mucho.